¿Alguna vez has visto algo que se suponía muerto moverse? Ni un tic, ni un efecto de luz. Me refiero a moverse, con propósito, con voluntad, con algo tras los ojos que no era reflejo ni descomposición, sino una presencia, una elección, algo que intentaba regresar. Yo sé, y he pasado todas las noches en vela, desde entonces intentando olvidar el sonido de su respiración. Hay una razón por la que no he hablado de esto hasta ahora, ni con mis compañeros de trabajo, ni con mi hermana, ni siquiera con el sacerdote que vino a bendecir el edificio el pasado diciembre. Lo he llevado como una fractura, bajo la piel, silenciosa, pero nunca sanada. 4 años, 2 meses y 17 días. Ese es el tiempo que he guardado esto dentro. Me llamo Linda Reyes, soy asistente forense, 23 años de experiencia. He trabajado en algunas de las morgues más concurridas de la costa este, Baltimore, Detroit, y durante los últimos 6 años, aquí mismo en Elder Grove, entre el juzgado y la vieja estación de tren quemada. No es un trabajo glamuroso. Dios sabe que la mayoría de la gente ni siquiera quiere saber a qué nos dedicamos. Pero me lo tomé en serio, porque alguien tiene que hacerlo. Ocurrió un viernes por la noche. Estaba cubriendo el tercer turno de Todd, uno de los técnicos más nuevos. Su hijo tenía gripe o algo así, y necesitaban a alguien con experiencia para que lo sustituyera. Acababa de terminar un triple turno esa misma semana y me dije, sigue adelante, haz la recogida, completa el informe, entra y sale. Esa noche, entré en la oficina del médico forense de la ciudad por la parte trasera. La lluvia había empezado de nuevo, dejando una fina capa de aceite y sombras en el callejón. Las farolas de arriba estaban medio apagadas, parpadeando con ese horrible parpadeo como una advertencia. Entré sin más con el mismo código de siempre, y bajé en el montacargas al subsuelo. Ahí guardábamos los refrigeradores, donde siempre hacía frío, siempre estaba quieto. Solo que, no había calma esa noche, y no era solo el clima. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, lo sentí, esa presión que no puedes definir, como entrar en una habitación donde alguien solo hablaba de ti, pero se detuvo. El zumbido de los congeladores era apagado, no silencioso, sino diferente, como si respiraran lenta y superficialmente, como si intentaran esconderse. Al final del pasillo, bajo la luz parpadeante vi el carrito, una camilla estándar, una bolsa negra para cadáveres, con la cremallera medio cerrada, y junto a él, el libro de registro, abierto, con tinta fresca, pero sin nombre, solo el número de admisión, 306B. Recuerdo sentir frío, no frío de morgue, sino más profundo, como si algo se hubiera metido en mis pulmones y se negara a salir, y antes siquiera de tocar la cremallera, antes siquiera de mirar la etiqueta, lo juro por Dios, vi mover la cabeza del hombre, una inclinación lenta y antinatural, como si estuviera escuchando. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo momento, debería haberme ido a casa, habría dado la orden, lo habría dejado para el turno de día. Pero no lo hice, porque soy profesional, porque en este trabajo no se dejan las cosas así como así, porque no sabía que no había llegado muerto. Tienes que entender algo sobre la morgue de Elder Grove. No es una simple caja clínica con cajones de acero inoxidable y luces zumbantes en el techo. El edificio en sí es antiguo, más antiguo de lo que la gente recuerda. Las plantas superiores se remodelaron en los 80, pero el subsuelo, esa parte no se suponía que se volviera a utilizar. Estuvo cerrado durante casi 40 años, cuando aún formaba parte de la enfermería original de San Adalberto, antes de que la ciudad se lo apropiara. Dijeron que los cimientos eran inestables, pero no era eso. Vi los planos. Las paredes son de hormigón de triple espesor, reforzadas con acero. Está construido como un búnker, como un lugar diseñado para guardar algo. Pero cuando las nuevas unidades de la morgue de arriba empezaron a fallar durante el apagón de solo se permitía la entrada a unas pocas personas, personal directivo, supervisores de turno, forenses certificados por el Estado. Yo era uno de ellos, lo que significa que conocía ese pasillo. Sabía que luces zumbaban siempre, que respiraderos vibraban, que puertas se atascaban. Creía saberlo todo, pero esa noche, el pasillo no solo se sentía diferente, se veía raro. Las paredes sudaban. No era condensación, ni humedad de la lluvia de arriba, era más denso que eso, como si las propias piedras exhalaran. El aire olía a óxido, alcanfor y algo agrio debajo, algo húmedo, y al pasar la primera fila de cajones, oí algo inapropiado,
Un clic constante como el de uñas golpeando metal. Se detenía cada vez que me paralizaba y se reanudaba en cuanto me movía de nuevo. Revisé el libro de registro 2 veces. Entrada 106B. Sin nombre, sin causa de muerte. Solo una dirección garabateada en una esquina. Refugio Cívico 4. Sala B. Un refugio para personas sin hogar. En el centro, a veces recibimos personas sin hogar, sobre todo en invierno. Normalmente se trata de exposición, sobredosis o trauma sin resolver, pero no había ningún expediente adjunto, ninguna placa de identificación, ninguna identificación del dedo del pie. Solo la bolsa, solo el hombre. Su piel era pálida, pero no gris. Tenía demasiado color, un rubor en el cuello. Sutil, pero ahí estaba. Sus labios no estaban azules. Y juro, Dios me ayude, que sintió una leve elevación en el pecho. No mucho, no era normal, pero suficiente. Y fue entonces cuando el aire cambió de nuevo. Esa sensación de algo detrás de ti, lo suficientemente lejos, como para no verlo, pero lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Y lo oí de nuevo. No el chasquido. Esta vez, era el sonido de una inhalación lenta y áspera. Salía del interior de la bolsa. He visto muchas cosas extrañas en morgues. Reflejos musculares después de la muerte. Cuerdas vocales atrapando una bolsa de gas que escapaba. Ojos que nunca se cerraban del todo. Aprendes a no inmutarte. Aprendes a explicarlo. Pero esto no era eso. Esa respiración que oí tenía peso, un ritmo, una necesidad. No fue un eco ni un crujido en los conductos. Fue intencional. Aún así, hice lo que me habían entrenado. Di un paso adelante. Revisé el monitor de entrada del congelador para asegurarme de que la unidad mantuviera la temperatura. Funcionaba a 1 DC. Busqué mis guantes y la bolsa se movió. Solo un poquito. Pero lo vi. La parte superior de la bolsa, justo encima del pecho, subió y bajó. Una vez. Luego otra vez. Miré fijamente al hombre a través de la abertura entreabierta de la bolsa. Tenía los párpados cerrados, pero había tensión en su frente, una arruga, no relajación, no la suavidad flácida de la muerte. No tenía una marca en el dedo del pie, no tenía rigidez, no tenía lividez, solo quietud, pero de la clase equivocada, como algo que contiene la respiración. Fingiendo. Retrocedí. Por primera vez en años, consideré llamar a alguien. Tomé la radio y llamé a recepción. Contestó la central, una voz rutinaria. Habla central. Reyes. Adelante. Les dije que necesitaba un supervisor. Algo no iba bien con la entrada. Faltaban archivos. Tal vez una infracción del protocolo. Silencio por un segundo. Luego la respuesta. Esa sala no está en rotación esta noche. ¿Qué? No está asignado a B3. Esa ala está marcada como restringida para inspección de asbesto. Fue entonces cuando se me secó la boca, porque estaba en B3. El libro de registro estaba sobre la mesa. Había abierto el timbre. La camilla estaba aquí. La entrada 36B estaba aquí. Pregunté quién había registrado el cuerpo. Más silencio. Luego, no hay ningún 36B en el sistema digital. ¿Está seguro de leerlo bien? Dejé caer la radio. Cuando me di la vuelta, la bolsa para cadáveres estaba cerrada del todo, y no la había tocado. El clic empezó de nuevo, más fuerte ahora, no solo un ritmo, sino dos, como si algo a ambos lados de la habitación lo hubiera notado. Metal golpeando metal. Resonó por el pasillo, bajo el aliento frío de las rejillas de ventilación. Retrocedí hacia la salida. Mi tarjeta de identificación no registraba. El teclado parpadeó en rojo. Y entonces la luz parpadeó, solo una vez. Pero en ese instante de oscuridad, te lo juro, vi sus ojos abiertos, y me miraba fijamente. No dormí al día siguiente. No pude. Me senté en el borde de la bañera durante horas, todavía con mi bata, intentando convencerme de que era agotamiento, un fallo neurológico, tal vez incluso una alucinación provocada por la falta de descanso y el parpadeo de las luces fluorescentes. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos, abiertos de par en par, inmóviles, un color para el que ni siquiera tengo nombre. Al mediodía estaba de vuelta en mi escritorio en el archivo de arriba. Ni siquiera fiché, simplemente inicié sesión en la terminal, y empecé a buscar cualquier cosa relacionada con ese número de admisión. Pero no existe ni en el sistema actual, ni en los registros del último mes, ni siquiera en la lista de admisión de emergencia. Pero sabía lo que veía.
El archivo era real, el hombre era real, el aliento la cremallera, nada de eso podía haber salido de la nada. Así que probé otra cosa. Volví al sistema antiguo. Algo a lo que solo el personal más veterano recuerda cómo acceder. Antes de la actualización del software, todos nuestros registros digitales se indexaban en una aplicación basada en torpe, inestable, pero conservaba los datos archivados desde principios de la década del 2000, y cuando introduje Trenzo 6B, la pantalla no decía no encontrado. Decía, archivado, fallecido confirmado repetido. Esa palabra repetido, nunca la había visto. Hice clic en el registro. El sistema se congeló. La terminal se bloqueó por completo. Al reiniciar la entrada había desaparecido, completamente borrada, como si nunca hubiera estado allí, sin caché, sin registro, como si la máquina se la hubiera tragado entera. Le pregunté a Katrina, nuestra técnica forense principal, si alguna vez había oído hablar del uso de repetir en el sistema. Hizo una pausa, me miró un rato más de lo necesario, y luego negó con la cabeza. Dijo que probablemente era un código erróneo, pero sus ojos decían lo contrario, así que insistí. Le pregunté si alguna vez había trabajado en un caso del refugio cívico. No me respondió. Solo dijo, no andes husmeando en el ala B, Linda, no eres nueva aquí, que se mantenga fría. Y luego se marchó. Fue entonces cuando lo supe. Alguien más lo había visto, quizás no esta vez, pero antes, y no lo habían denunciado. Quizás habían cerrado la misma bolsa. Quizás también lo habían oído respirar. O peor aún, quizá habían oído lo que dijo. No podía dejarlo pasar. Esa era la verdad. Lo intenté. Fui a casa. Encendí la tele. Me serví una copa de vino e intenté fingir que seguía viviendo en un mundo donde los cuerpos permanecían muertos, pero el silencio en mi apartamento me parecía extraño. Me oprimía como si las paredes me escucharan. A la mañana siguiente fui al archivo físico. Expedientes en papel, registros físicos de antes de la transición digital. La mayoría estaban en cajas, amarillentos, medio desmoronados en cajones etiquetados bajo el suelo del ala de patología. Ya casi nadie baja allí. Demasiada humedad. Demasiadas arañas. Pero necesitaba pruebas de que no estaba loco. Necesitaba ver su nombre. Empecé con las admisiones del refugio 4. Crucé la dirección. Revisé todo desde 2005 hasta 2000. Tardé 2 horas en encontrar la primera coincidencia. Benjamin Carter, hombre, sin familia conocida, sin causa de muerte registrada, solo una nota en tinta roja descolorida. Ver informe de incidente. Se me paró el corazón. El informe estaba al final del expediente, sellado, pero no con llave. Lo abrí, y la primera línea me cayó como agua helada. El sujeto mostró signos de vida tras la declaración formal de fallecimiento. Reevaluación suspendida debido a una brecha de contención. ¿Qué demonios significaba eso? No había firma, no figuraba ningún médico tratante, pero sí el nombre de un testigo. El doctor Edwin Mallory. Conocía ese nombre. Fue jefe de patología forense aquí durante más de 20 años, hasta que renunció repentinamente en 2000, sin explicación, sin declaración. Simplemente se fue. Ese fue el mismo año en que reabrieron el ala B, discretamente, temporalmente. El mismo año en que empecé aquí. Encontré un viejo directorio del personal. El contacto de emergencia de Mallory seguía anotado. Su hija Eleanor, una trabajadora social. Encontré un número. La llamé. Contestó después de 3 timbres. Al principio solo dije que llamaba por un archivo antiguo en el que su padre podría haber trabajado. Se quedó muy quieta. No dijo ni una palabra durante unos 10 segundos. Luego susurró. ¿Ha vuelto? Le pregunté a qué se refería. Dijo. Me dijeron que lo quemaron, que no podría volver si seguían el protocolo. ¿Estás diciendo que ha vuelto? Le temblaba la voz. No sabía qué decir. Le dije que solo necesitaba saber qué había pasado en el tren. Colgó. No enfadada, no como si la estuvieran acosando. Colgó como si estuviera demasiado aterrorizada para decir una palabra más. Esa noche me quedé hasta tarde. Esperé a que el edificio se vaciara, a que los registros del ascensor dejaran de actualizarse, a que el equipo de limpieza hiciera su ronda y dejara el subsótano intacto como siempre. Tomé mi tarjeta de acceso, la que nos dieron para acceso de emergencia, y volví a bajar. El pasillo que conducía a B3 estaba más oscuro que antes. Las luces de movimiento del techo no parpadeaban.
Tuve que usar la linterna de mi teléfono. Y aún así, el haz de luz se sentía absorbido, como si las sombras no reflejaran la luz, solo la absorbieran. Pasé por la fila de cajones. La unidad 5 todavía tenía un cuerpo dentro, debidamente etiquetado, registrado y almacenado. Lo comprobé, solo para asegurarme de no resbalar. Pero entonces volví a ver la camilla. Esta vez no estaba en el mismo lugar. La habían movido, más cerca de la puerta trasera. La bolsa seguía cerrada. La etiqueta de la puntera seguía sin estar. Pero lo más extraño, no había condensación, no había escar. Debería haber estado helado allí abajo. Y sin embargo el aire se sentía cálido, denso como el aliento en una habitación pequeña. Pasé de largo, hacia la puerta al final del pasillo. Estaba rotulada habitación 6B, con pintura roja descolorida, de esas que manchan la piel al tocarla. Nadie había mencionado esta habitación, ni en las reuniones informativas, ni en los mapas, y no estaba en los planos que saqué la semana pasada. Probé el picaporte, estaba cerrado, pero al girarme para irme, la puerta se abrió sola. No rápido, no espectacular, solo un crujido suave y constante. Dentro la temperatura bajó al instante. No era frío como en la refrigeración, sino un frío mortal, como pisar tierra que nunca había conocido la luz del sol. La habitación estaba vacía salvo por una sola mesa y lo que parecía ataduras atornilladas al suelo, anchas correas de cuero, esposas de metal oxidado, industrial. Y allí, tallado en la pared de atrás, había un símbolo, un idioma que yo desconocía, solo espirales, círculo, repetido una y otra vez, como si alguien lo hubiera grabado una y otra vez hasta que se desvaneció en el ladrillo. Pero entonces noté algo que me revolvió el estómago. Había marcas de conteo, por todas las paredes, pequeñas, deliberadas, cientos, quizás 1000, cada grupo de 5 dibujado con cuidado, algunas antiguas, otras recientes, y una de ellas había sido tallada hoy, todavía descascarillada, todavía húmeda. Salí de aquella habitación como si algo me observara desde las paredes. No corrí, pero cada paso sentía que ya no era mío, como si algo se hubiera desbloqueado. No volví a casa esa noche. No podía. Volví arriba. Inicié sesión en la terminal segura del laboratorio de toxicología, la que tenía acceso biométrico. Y busqué los archivos de Mallory. Sabía que no debía tener autorización, pero el sistema tiene un truco. No se busca por archivo, sino por los registros de acceso de los usuarios. Y enterrada en un lote de marzo de 2016, había una palabra clave: ID del paciente. C. Harrow. No me decía nada. Busqué Harrow en los registros de ingreso de criminales, en los registros de urgencias, incluso en el registro de defunciones del condado. Nada. Pero al compararla con las entradas sin documentar de la morgue, entradas demasiado antiguas o demasiado anómalas para ser digitalizadas, la encontré. Una nota, escrita a mano, escaneada en 2017, y nunca etiquetada correctamente. Contención fallida. Ciclo de retorno estimado. El sujeto resiste la parada biológica completa. El reflejo respiratorio persiste bajo cese neuronal incompleto. Recomendación: asignar la etiqueta de identificación permanente Harrow. Indicar al personal que evite la interacción auditiva. Esa frase, resiste la parada biológica completa, la leí una y otra vez hasta que las palabras perdieron sentido. Entonces, recordé algo. Volví al libro de registro, el de la noche de su llegada. Al principio no lo había notado, pero alguien había escrito algo en la esquina superior izquierda, muy tenue, casi fundido con la página. Decía: escucha cuando dice su nombre. Sentí que se me cortaba la respiración. Harrow. Eso no era un nombre, era una designación. Empecé a repasar notas antiguas. Extrañas anomalías en el sistema. Cuerpos sin etiquetar. Registros de autopsias faltantes. Casos reasignados sin explicación. Y cuanto más investigaba, más aparecía una cosa. En algún lugar, generalmente garabateada en los márgenes, estampada en carpetas, susurrada en notas resumidas, que nunca llegaron a formato digital, estaba esa misma palabra, Harrow. A veces aparecía en el campo del paciente, a veces, en la causa de la muerte. Una vez, figuraba como médico de cabecera. Fue entonces cuando me di cuenta.
No se trataba de un hombre que había muerto y regresado. Era algo que nunca había dejado de estar aquí. Algo que la morgue había mantenido en secreto durante años. Algo con una cara prestada y un nombre antiguo y terrible. Había una persona más con la que no había hablado. George Ellis. Llevaba más de 30 años en Elder Grove. Mucho antes de que yo empezara. Se jubiló en 2019. Tras un episodio relacionado con el estrés. Así lo expresó Recursos Humanos. Pero todos sabíamos que algo había ocurrido en el sótano la semana pasada. Se había negado a hablar de ello. Después de irse no devolvió las llamadas. No asistía a las despedidas del personal. Simplemente desapareció. Pero encontré su dirección en el registro de empleados. Un viejo dúplex victoriano en la zona sur. Justo después de las vías del tren. No estaba segura de qué esperar al llamar. Quizás silencio. Quizás un viejo amargado demasiado ido para importarle. Pero George abrió, pálido, más delgado. Pero sus ojos se clavaron en los míos como si ya supiera por qué estaba allí. ¿Lo viste, verdad?, preguntó, sin hola, sin confusión. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Se hizo a un lado y me dejó entrar. Su sala era como un santuario. Recortes, Polaroid, escaneos de informes de incidentes. Muchos nunca los había visto antes. Fotos de viejas etiquetas de admisión con el mismo número repetido. 136B. Otra vez. Años diferentes. Caras diferentes. Los mismos ojos. No es un cadáver, susurró George. En realidad no, es otra cosa. Le pregunté qué significaba eso. George se sentó con las manos temblorosas. La primera vez que lo vi fue en el 97. Ingreso en un refugio. Una noche fría. El hombre se quedó congelado en la acera. O eso nos dijeron, pero sus pulmones funcionaban. No latía, solo respiraba, como si no necesitara descansar. Se secó la cara como si intentara contener el temblor. No querían enviarlo al hospital. Dijeron que estaba asegurado, pero la bolsa nunca lo sujetó. Cada vez que le cerrábamos la cremallera, la bajaba. Una noche, se incorporó durante el ingreso, me miró fijamente, y dijo, George. Se quedó callado. Me incliné. ¿Qué dijo? La voz de George bajó. Apenas audible, dijo. También cerraste la última. Se me heló la sangre. ¿Se acuerda, linda? Susurró George. Cada vez que lo ingresan lo recuerda, y cuando lo trasladan al subsuelo. Espera, cada pocos años el sistema se reinicia. Los nombres cambian. Las caras cambian, pero él se queda, justo debajo de la superficie, respirando. Le pregunté por qué lo retenían en el hospital. Me miró con los ojos llenos de un terror que no había envejecido ni un día. Porque no puede morir, dijo George, y tienen miedo de lo que pase si se va. Yo tampoco dormí esa noche. Me senté en el suelo de la cocina hasta el amanecer, con el refrigerador zumbando detrás de mí como un corazón demasiado lento para salvar a alguien. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas a la misma imagen. La bolsa, el aliento, los ojos. Él recordaba. Él me conocía. Cuando salió el sol, supe lo que tenía que hacer. No porque fuera valiente, no porque pensara que podía arreglarlo todo, sino porque cuanto más esperaba, más sentía que ya me habían elegido, como si esto no hubiera sido una elección en absoluto. Regresé a la morgue antes de que llegara el personal del día. El edificio estaba en silencio, zumbando con esa falsa paz que solo se consigue de madrugada, cuando algo sigue dormido o finge estarlo. Bajé en el ascensor de servicio al subsuelo. Esta vez no había luces. No había ningún zumbido, solo un silencio tan denso que te oprimía las costillas. La camilla seguía allí. La bolsa seguía cerrada. Pero la forma interior había cambiado. Más grande, más tensa, como si se hubiera hinchado, como si se hubiera alimentado de alguna manera. La punta de la bolsa se movió. Solo una vez, pero suficiente. No me moví. Solo susurré. Herro. Y te lo juro, exhaló. La cremallera se abrió sola, desde dentro, y se incorporó. No rápido, no violentamente, solo tranquilo, intencionalmente. Su piel era del color del papel viejo. Su pecho se movía firme y lento. Sin pupila, solo un pálido brillo como leche sobre cristal. Pero fue su boca la que me deshizo. Sonrió. Siempre vuelves, dijo. Su voz era baja, demasiado baja para un hombre,
demasiado baja para cualquier ser nat. Vibró en el metal de la habitación, en las patas de la camilla, en la sangre tras mis ojos. Le pregunté. Dios me ayude. ¿Qué quería? No parpadeó, no respiró. Dijo. Quiero que me recuerdes. Entonces se puso de pie. Desnudo. Limpio. Sin heridas. Sin cicatrices. Simplemente, como si alguien hubiera copiado la idea de un hombre pero hubiera omitido el alma. Pasó junto a mí, descalzo sobre las baldosas, pero no oí ni un solo paso. Al final del pasillo, la puerta de la habitación 6B se abrió para él sin hacer ruido. Hizo una pausa antes de entrar. Giró la cabeza ligeramente. No para mirar, solo para reconocer. También cerraste la última. Repitió. Y entonces se fue. La puerta se cerró tras él. Y esta vez, se cerró con llave. Sin que nadie la tocara. Me dijeron que me pidiera una baja médica. Dijeron que tenía demasiado trabajo. Ese trauma puede manifestarse como delirios bajo estrés. No discutí. Firmé los papeles. Sonreí como un buen empleado. Llevé mi escritorio. Pero nunca les dije la verdad, porque esto es lo que nadie quiere decir en voz alta en ese edificio. Lo saben los de arriba, la gente con acceso a los antiguos niveles de autorización, los que aprobaron la reactivación de B3. Sabían exactamente lo que había ahí abajo. Ya no lo llaman Herro, al menos, no delante del personal subalterno. Ahora es solo el caso sin resolver de la unidad lejana, o el cadáver del archivo. Pero las ataduras de la habitación 6B no se han quitado. Los símbolos de la pared no se han borrado, y las marcas de conteo siguen creciendo. Cuando salí de la morgue por última vez, caminé por ese pasillo una última vez, no para despedirme. No era tan ingenua, solo quería comprobar si tenía razón. La camilla había desaparecido. La bolsa desaparecido. Solo quedaban las ataduras, abiertas, balanceándose ligeramente como si alguien acabara de ser liberado. Y encima, en rojo fresco, manchado como si alguien hubiera mojado los dedos en algo espeso y cálido, había un mensaje. Ahora me recuerdas. Presenté una última denuncia. Un nombre falso. Un incidente vago. Nada que llegara al Estado. Lo justo para que alguien algún día lo encontrara y volviera a preguntar. Pero no espero que nadie lo haga. Porque Herro no quiere testigos. Quiere confesores. Gente que lo haya visto, lo conocieron, lo trajeron a casa en sueños. Y sigue ahí. En esa tumba de hormigón bajo Elder Grove. Respirando, recordando, esperando la siguiente rotación, el siguiente formulario de admisión que desaparecerá, el siguiente cuerpo que no se calmará, el siguiente forense que cree haberlo visto todo. Ahora vivo solo, mantengo las luces encendidas por la noche, me mudé al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos, como para no oír el zumbido de las rejillas de ventilación, pero a veces, tarde en la noche juro que oigo una cremallera moverse. Y una vez me desperté con marcas de conteo grabadas en la parte interior de la puerta de mi armario. 36. Un juego más reciente que el resto, uno aún sangrando. Así que si alguna vez te encuentras en una morgue, solo, con frío y algo detrás de ti empieza a respirar, no digas su nombre. No te des la vuelta. Y por Dios, no cierres la bolsa.